Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Quiero, mis hermanos, que antes de empezar a leer el pasaje, nos pongamos sobre nuestros pies y leamos esta porción de las Escrituras. Y dice así, leo para ustedes. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos oído tal cosa. Podemos tomar asiento. Mis hermanos, en los primeros 2 versículos, nosotros vamos a ver un poco del contexto, el contexto de nuestro pasaje. Dice en los primeros 2 versículos: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. En estos 2 versículos nosotros podemos observar varias cosas. Primero es que Jesús ya había estado antes en Capernaum. No es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo entra o visita Capernaum, porque el mismo texto dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Esto nos da una señal, un indicio de que él ya con anterioridad había estado en Capernaum. La pregunta que nosotros podríamos hacernos es, bueno, ¿y qué hizo Jesús en Capernaum? ¿Cuáles fueron las cosas que él hizo en Capernaum? Lo que él hizo en Capernaum, si nosotros vemos los pasajes anteriores, por ejemplo, el versículo 21 del capítulo 1, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces, ¿cuáles eran las cosas que Jesús hizo cuando él estuvo en Capernaum? Bueno, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo fue enseñar. Él enseñó la palabra de su Padre. Él enseñó las mismas Sagradas Escrituras. Pero él no solamente enseñó en Capernaum. Recuerden que Capernaum era el lugar donde vivían algunos de sus discípulos. Entre ellos está Pedro, Andrés, y habían otros seguidores de Jesús. Nosotros vemos que Jesús no solamente enseñó, sino que Jesús en Capernaum hizo milagros. Él hizo varios milagros en Capernaum. De tal manera que Capernaum se había convertido en el centro de actividades de Jesús. Capernaum era el centro donde nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo varias actividades. No era esta vez la primera. Entonces nosotros vemos que cuando nuestro pasaje en los versículos que estamos viendo el día de hoy, versículos 1 y 2, nos hablan de que Jesús llega a Capernaum, nosotros vemos que para las personas que están en Capernaum eso no es algo novedoso, no es novedad. Eso no es novedad, no los tomó por sorpresa el hecho de que él estuviese allí en Capernaum.
Pero miren lo que sucede. Inmediatamente, después de que ellos se enteran de que Jesús está en Capernaum, ¿qué es lo que hacen la multitud? Bueno, dice el versículo 2, que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Aquí nosotros vemos a una multitud que se agolpa. Escuchan que Jesús está en Capernaum y ¿qué es lo que hacen? Bueno, si Jesús está en Capernaum, Él con anterioridad nos había enseñado, pero no solamente nos había enseñado, sino que hizo milagros. Entonces, vamos y escuchemos qué es lo que Él tiene por decirnos. Entonces, lo que hace la multitud es agolparse. Pero mis hermanos, quiero que notemos algo. Ya bien hemos leído todo nuestro pasaje, el pasaje que leímos el día de hoy, pero quiero que notemos algo. Y es que Jesús no solamente tiene autoridad sobre las enfermedades físicas. Jesucristo, quien es el verdadero Dios, Él también provee perdón. Y Él provee un perdón verdadero. Y ese perdón verdadero Él lo provee por medio de la fe. Y es por eso, mis amados hermanos, que a continuación para desarrollar nuestro bosquejo, nuestro texto, vamos a ver 4 puntos. 4 puntos, vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar en su palabra. Primero, lo que vamos a observar en ese pasaje es la necesidad del perdón de pecados. Eso es lo primero que vamos a observar. La necesidad del perdón de pecados. Lo segundo que vamos a ver en nuestro pasaje es la autoridad para el perdón de pecados. Lo tercero que vamos a ver es el verdadero costo del perdón de pecados. Y cuarto y último, lo que vamos a ver es el resultado del perdón de pecados. Entonces, siendo así, vayamos a nuestro primer punto principal. Miren en sus Biblias, mis hermanos, los versículos 3 al 5. 3 al 5. Dice así. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí en estos 3 pasajes nosotros vemos nuestro primer punto principal. El primer punto principal, nuevamente lo repito, es la necesidad del perdón de los pecados. Aquí nosotros podemos ver que en los primeros 2 versículos nosotros vemos que una multitud se agolpa, ¿no? Hay una multitud que se agolpa porque ven que Jesús llega a Capernaum y quieren escucharlo. Pero en estos próximos versículos, del 3 al 4, ya no se nos habla tanto de una multitud, sino que el autor, Marcos, centra su atención en 4 personajes. En 4 personajes. Bueno, si contamos al paralítico serían 5 personajes. Ahora, el autor, Marcos, quiere que nosotros nos enfoquemos en estos 4 personajes, ya no en la multitud, sino en estos 4 personajes. Estos 4 personajes no tuvieron el privilegio de llegar primero. Así como muchos se dieron cuenta de que Jesús iba a estar en Capernaum y decidieron, bueno, vamos a reunirnos a Capernaum porque Jesús está allí, quizás estos 4 personajes, 5 personajes, llegaron tarde. ¿Y saben por qué llegaron tarde? Porque tenían que cargar con un paralítico. Ellos no pudieron estar en primera fila, no pudieron estar en primera línea. Ellos no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera estaban lidiando con otro personaje. Estaban lidiando con uno de sus amigos. Si habían personas lejos de Jesús en ese momento, eran estos 5 hombres. Estos 5 hombres estaban lejos de Jesús. Esos 5 hombres no estaban cerca, sino que estaban lejos. Ahora, ya que están lejos estos personajes, podríamos decir que estos personajes se encuentran con obstáculos. ¿Cuál fue el primer obstáculo que estos hombres encontraron? La multitud. La multitud. El primer obstáculo que estos 5 personajes enfrentan es la multitud. Pues ninguno de la multitud mostró interés por estos 5 hombres.
Este hombre fue ignorado por la multitud. Nadie en la multitud les prestó atención. Todos en la multitud lo ignoraron. Lo ignoraron. Lo más probable es que este personaje, aquel paralítico, aquel que estaba en la condición de paralítico, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, este personaje, este paralítico, sintió doble humillación. Lo más probable es que sintió doble humillación. La primera humillación es porque no podía caminar, no puede caminar, es cargado por otros. Hay otros que llegan tarde solamente por cargarlo a él. Llegan tarde, no pudieron estar en primera fila. Pero lo segundo es que aún siendo discapacitado, es ignorado por la multitud. Es ignorado por la multitud. Ahora, ¿qué pasa en nuestros días? Hermanos, normalmente, no voy a decir que siempre pasa esto, pero normalmente en nuestra cultura, mis amados hermanos, ¿qué pasa cuando uno ve a un discapacitado? Normalmente a los discapacitados se les da prioridad. Si están en el banco, se les da prioridad. Si están haciendo una fila, se les da prioridad. Si van en el mío, tratan de darle prioridad. Pero aquí nosotros vemos una multitud que está viendo a un hombre indefenso, pero le dan prioridad en ninguna manera, sino que esta multitud los ignora. Pero mis hermanos, este relato, este acontecimiento nos deja ver algo valioso en estos hombres. Esta circunstancia nos deja ver una cosa valiosa en estos hombres. ¿Y cuál fue esa cosa valiosa que se halló en estos hombres? Su fe. Su fe. Porque la multitud no los detuvo. No los detuvo. Ellos pudieron haberse rendido ante la primera circunstancia difícil, pero ellos no lo hicieron. Ellos siguieron adelante. Ellos vencieron ese primer obstáculo. ¿Pero por qué lo vencieron? Fue porque tenían fe. Ellos creían que Jesús tenía algo para darle a ellos. Ellos estaban confiados en Jesús. Ellos sabían que Jesús no era como la multitud. Ellos sabían que si podían tan solo acercarse a Jesús, Él no los iba a rechazar. Él no los iba a rechazar. Ellos estaban confiados en el amor de Jesús. Ellos no les importaba la aprobación de la multitud. Ellos tan solamente querían acercarse a aquel que tenía la autoridad para perdonar pecados. Ellos no solamente vencieron por medio de su fe, no solamente se acercaron a Jesús por medio de su fe, sino que ellos también mostraron un verdadero amor por el prójimo. ¿Quién fue su prójimo? El paralítico. Ellos mostraron un verdadero amor por su prójimo. Mis amados hermanos, todos alguna vez hemos enfrentado obstáculos antes de llevar a un familiar o un amigo a Cristo. La pregunta es, ¿perseveras? ¿Perseveras? El amor por tu prójimo y la fe en que el Señor tiene el poder para perdonar, ¿te motiva? ¿O eres de los que se rinde? Empiezas quizás una semana orando por un familiar y después a las 2 semanas se te pasó, se te olvidó. Mis hermanos, esto no es lo que nosotros vemos en estos hombres. Eso no es lo que nosotros vemos en estos hombres. Pero hay algo bien particular. Y es que dice nuestro pasaje que Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. Esto nos debe de llevar a pensar en lo siguiente. La fe se muestra. La fe no es algo que es invisible meramente. Mis hermanos, la fe tiene evidencias, hay evidencias. En nuestro pasaje dice que Jesús vio la fe de ellos. La pregunta que hacemos bien en hacernos es, ¿cómo vio Jesús la fe de ellos? Jesús vio la fe de ellos porque la fe va acompañada de obras. Y cuando nuestro Señor ve esta fe en ellos, Él responde. Él responde a esta fe de ellos. ¿Y saben?
nuestro Señor pronuncia unas palabras que son maravillosas. En el versículo 5. Versículo 5, después de que dice al ver Jesús la fe de ellos, miren lo que dice. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Aquí nosotros vemos a un hombre que está paralítico y podríamos pensar, bueno, ¿cuál es la necesidad más urgente del paralítico? La necesidad más urgente del paralítico, nosotros podríamos pensar, bueno, él necesita estar bien, necesita poder andar en sus pies. Pero aquí nosotros vemos el verdadero médico del alma. Jesucristo hace verdaderamente un diagnóstico a este hombre. ¿Y qué es lo que este hombre necesita? Este hombre necesita caminar, eso es su principal prioridad, caminar. ¿Será que eso es lo primero que el paralítico necesita? ¿Caminar? ¿Eso es lo primero que él necesita? No. Lo que él necesita es tener una experiencia con Cristo. Lo que él necesita es experimentar el hecho de que sus pecados han sido perdonados. Este paralítico tenía una enfermedad mucho peor. Es muy probable que su conciencia le estuviese atacando constantemente, diciéndole, estás como estás porque tú has pecado. Lo más probable es eso. Su conciencia debió haberlo estado cargando una y otra vez. La razón por la cual estás paralítico es por todo lo que tú has hecho. Tienes que ser apartado. Tienes que ser humillado. Eso es lo más probable que pudo haber estado pasando por la mente de ese paralítico. Ahora, los judíos pensaban lo siguiente. Cito. Eso lo saqué de un diccionario, dice así. Los judíos creían que no solo la muerte, sino toda enfermedad era consecuencia del pecado. No hay muerte sin pecado, ni castigo sin iniquidad. Y que ninguna enfermedad podía ser curada de su enfermedad hasta que sus pecados fueran borrados. Los judíos eran muy radicales en sus creencias. Quizás esta fue la razón por la cual no le prestaron atención al paralítico, porque ellos lo ignoraron. Lo más probable que ellos estuvieron pensando fue, ustedes recuerdan la escena cuando nuestro Señor Jesucristo da la vista a un hombre y llega la multitud, sus discípulos llegan y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó primero? ¿Este o sus padres? ¿Quién pecó? ¿No? Porque ellos estaban pensando de esa manera. Esa era la manera en que ellos estaban pensando, ¿no? Quizás esta fue la razón por la cual ignoraron al paralítico. Tú estás así es por causa de tu pecado, allá tú. ¿Por qué llegaste tarde? Pues por causa de algún pecado habrás cometido. No nos interesa. Quizás por eso fue que estos personajes lo ignoraron. Quizás fue por eso. Ahora, mis hermanos, hay algo bien curioso que pasa en esta misma frase que nosotros estamos viendo, pasa algo bien curioso. Y es que Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay algo raro aquí. No sé si usted lo logra ver, pero hay algo raro aquí. Hay algo que de alguna u otra manera pareciera que carece como de sentido común. No tiene sentido que Jesucristo le diga, hijo, tus pecados te son perdonados. Pareciera que hay algo raro aquí en este pasaje, ¿no? Imagínense que usted está en su casa, ¿no? Aquellos que están casados o aquellos que están solteros, imagínense que en su casa está un familiar, un ser querido, y usted ofende a este ser querido. Usted sabe que usted ha fallado, ha ofendido a este ser querido. Imagínense que un amigo lejano de por allá llega y le dice, fulano, fulana, yo te perdono. Yo te perdono. O sea, eso pareciera no tener sentido. Pareciera no tener sentido, porque lo que nosotros estaríamos pensando es, bueno, si yo pequé contra mi esposa, yo quiero escuchar esas palabras de mi esposa. Yo no necesito que venga un amigo de lejos y me diga, hey, yo te perdono. No, yo quiero escuchar esas palabras es de mi esposa, de mi cónyuge, de mi familiar, de aquel contra el cual yo he ofendido. Eso es lo que yo quiero. Mis hermanos, y esto es
lo que parece un poco raro. Mis hermanos, aquí nosotros vemos en este pasaje que el paralítico, ¿saben delante de quién él estaba? El paralítico estaba delante de quién contra el cual él había pecado. Él estaba delante de aquel contra él mismo había pecado y lo había ofendido desde su nacimiento. Era enfrente de Jesús mismo. Ahora, imagínense por un momento. Este hombre ha pecado contra Jesucristo y aún así sus amigos se atreven a llevarlo a él, ¿no? Él pudo haber corrido el riesgo de que Jesús le dijera, no te voy a perdonar, tú me has ofendido. Pero a pesar de eso, sus amigos creen que Jesús puede hacer algo y lo acercan. Mis hermanos, esto es algo de asombrarnos. El paralítico pudo haber recibido condenación de manera instantánea, pero ¿saben? No fue lo que recibió. El paralítico no recibió esa condenación. ¿Saben qué fue lo que recibió el paralítico? Él recibió el perdón de sus pecados, porque Jesús pudo haberlo ignorado. Él pudo haberlo hecho. ¿O acaso Jesucristo no estaba en todo su poder de decidir a quién perdonar y a quién no perdonar? ¿A quién sanar y a quién no sanar? Aquellos de ustedes que me están escuchando y es primera vez que se están acercando a Jesús, o es primera vez que vienen a la congregación, no han tenido una experiencia con Jesús. Mi pregunta es, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? Están delante de aquel que puede perdonar sus pecados. Él puede perdonarlos. Tu verdadero problema, amigo, no es que tienes poco dinero o te hace falta un trabajo. Tu verdadero problema no es ese, mi querido amigo. Si tú estás aquí y has venido por primera vez, tu mayor problema son tus pecados. Tu mayor problema es la santidad de Dios. El problema es el pecado es un problema es por causa de la santidad de Dios, por causa de quién es Dios. Debido a que Dios es santo y es infinitamente santo, cada pecado contra Él no es finito. Cada pecado que yo cometo contra Dios, si Dios es infinito, cada pecado es infinito. Por lo tanto, tu deuda es grande. Ahora, tú creyente que estás allí sentado, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en estas palabras? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en el hecho de que tus pecados han sido perdonados? ¿Recuerdan la oración que hacía al inicio? Y esa es una oración que casi siempre la hago. Señor, no nos concedas o no permitas que nos acostumbremos a tus misericordias. ¿Cuántos de ustedes están allí sentados y están acostumbrados al perdón? Hey, el Señor ya me perdonó a mí. Yo he sido perdonado. Y no nos detenemos a meditar en lo que esto significa. No nos detenemos a pensar por un momento, por un instante. El hecho de que Jesús perdone los pecados del paralítico nos lleva a preguntarnos, bueno, y esto es lo que la audiencia se pudo haber estado preguntando, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta que pudo haberse hecho la audiencia de nuestro pasaje? Bueno, ¿y de dónde saca la autoridad para perdonar pecados? Y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo punto principal. Ya hemos visto nuestro primer punto principal donde vimos la necesidad para el perdón de pecados. Ahora pasamos a nuestro segundo punto principal, que es la autoridad para el perdón de pecados. Miremos el versículo 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban. Cavilaban significa, lo que quiere dar a entender es que estaban pensando de alguna otra manera, pero estaban pensando de una manera analítica, una manera profunda.
Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Miren el lugar donde ellos estaban cavilando. ¿Dónde era? ¿Lo estaban haciendo público? En ninguna manera. Era en sus corazones. Esto era una obra que, digamos, de alguna otra manera no se podía ver. ¿Y qué era lo que ellos estaban pensando? ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas, quienes eran conocedores de la ley, estaban razonando. Ellos entendieron claramente el mensaje. El mensaje de Jesús no fue oscuro. Ellos lo entendieron de una manera clara. Jesús, en este pasaje en particular, no se nos muestra que Jesús está hablando por medio de parábolas. Jesús de manera clara dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, Jesús lo que está haciendo aquí es declarar que Él es Dios. Eso es lo que Él está haciendo. Lo que Él está haciendo es declarar que Él mismo es Dios. Miren lo que ellos dicen. Versículo 7. Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos mismos creían, si alguien perdona pecados puede ser solamente Dios. Entonces Jesús con esta frase, con esas palabras que le da al paralítico, lo que está haciendo es afirmar su deidad. ¿Quién es Él? Pero esos escribas eran hipócritas, ¿no? Ellos pensaron que se podían esconder delante de Dios. Ellos pensaron que sus pecados nunca serían expuestos. Ellos llamaron blasfemo a Jesús. Estos estaban pecando descaradamente. Estaban pecando descaradamente. Ahora, de aquí podemos aprender algo. Y es que seas o no creyente, el Señor conoce tus pensamientos más profundos. Tus pecados cometidos cuando nadie te ve, Él sí los ve. No pienses que escapas a su mirada. Si no los expones delante de Él con fe y arrepentimiento, tarde o temprano Él los sacará a la luz. Él lo hará. Él lo va a hacer. Mis hermanos, y esto es lo que nos acerca a nuestro siguiente punto, el tercer punto. Y es el verdadero costo del perdón. Leamos del versículo 8 al 11. Versículos 8 al 11. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Ven lo que les digo? Fueron expuestos. Lo que hoy tú ocultas, el Señor tarde o temprano lo va a revelar, lo va a exponer. El Señor los expone. Les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús pone de manifiesto cuáles eran los pensamientos de estos escribas y les hace dos sencillas preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta que nuestro Señor Jesucristo le hace es, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Esta es una pregunta de autoexamen. Mis hermanos, la importancia de que usted medite en el por qué. Jesús lo que está haciendo con esta pregunta es señalarles las motivaciones de su corazón. Él les está preguntando ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Él los está llevando a una reflexión. Él lo que quiere es que ellos reflexionen acerca de lo que están haciendo. Esta pregunta señalaría directamente el pecado de estos escribas. La duda no era el problema profundo. El problema profundo
de estos escribas era que ellos no amaban a Jesús. Ellos no lo amaban. Ellos no lo amaban. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Versículo 9. Dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Quiero que piense usted por un momento. Intente usted responder a esta pregunta. Intente usted responder a esta pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué usted respondería? Si usted estuviese en esta circunstancia, ¿qué usted respondería? ¿Es más fácil acaso decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? ¿O es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? Aparentemente es mucho más fácil decir lo primero, que es, tus pecados te son perdonados, que lo segundo. Aparentemente es mucho más fácil. ¿Saben por qué es mucho más fácil? Porque imagínense que el paralítico está allí sentado, está enfrente, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. De alguna u otra manera es algo invisible. ¿Cómo se pudo haber dado cuenta él de eso? Es algo que al ojo humano no se puede percibir, es algo invisible. Pero lo segundo es más evidente, es más visible. Podríamos decir que más fácil es decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, en lugar de lo segundo, levántate, toma tu lecho y anda. La segunda requiere de un milagro. Mis hermanos, pero quiero que meditemos bien en esto, porque esto no es tan simple como parece. No es tan simple como parece. Pareciera que lo más fácil es decirle, literal, tus pecados te son perdonados, pero no es lo más fácil. ¿Saben por qué? Porque alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar el precio. Había un costo que no había sido pagado. Alguien tenía que saldar esa deuda. Esa deuda tenía que ser saldada. Mis hermanos, y aunque aquí en el pasaje nosotros no lo vemos, nosotros por las Escrituras nos damos cuenta de que más tarde Jesús sufriría el castigo que ese mismo paralítico debía recibir. ¿Cuáles eran las palabras que tenía que haber recibido el paralítico? Aléjate de mí. Para ese paralítico el cielo debió haberse convertido en un bronce cerrado, sin respuesta. Pero eso no es lo que recibe el paralítico. Eso es lo que recibió Jesús. Por eso cuando Él está en la cruz, colgado en el madero, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él tomó el lugar de alguien. Él tomó el lugar de hombres pecadores como ustedes y como yo. Él tomó nuestro lugar. Mis hermanos, el perdón de nuestros pecados no es algo que salió gratis. Alguien tenía que pagar el precio. Y es por eso que les hacía la pregunta, mis hermanos. ¿Se han acostumbrado a esto? ¿Se han acostumbrado al perdón cuando el perdón realmente tuvo un costo? ¿Alguien tuvo que morir? ¿Alguien pagó el precio? ¿Se han acostumbrado a esto? Mis hermanos, no podemos acostumbrarnos a esto, porque a alguien le costó. La salvación es gratuita, sí, pero para que sea gratuita, alguien tuvo que pagar. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó. Él cargó con tus pecados y los míos.
Él cargó con los pecados de aquellos que se arrepienten de sus pecados. Él lo cargó, mis hermanos. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿No es cierto que con nuestra ignorancia o con nuestra falta de meditación es como si estuviésemos pensando de esta misma manera? Bueno, Él fue azotado, Él fue herido y él fue abatido, ¿no? Pues eso fue lo que Él padeció. Hermanos, continúa el pasaje de Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No? Aquí nosotros podemos ver en parte por qué fue que este paralítico pudo incluso recibir sanidad. Hermanos, el perdón tiene un costo. Y este costo no es bajo, es alto. Quiero que lo tengan presente. Alex, ¿por qué dices que el costo fue alto? Mis hermanos, fue nuestro propio Señor Jesucristo quien oró en el Getsemaní: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo era su sudor? Como gotas de sangre. Costó. Fue alto el costo. Mis hermanos, a causa de la audiencia y para nuestro Señor Jesucristo hacer visible su autoridad para perdonar pecados, le dice el paralítico 3 cosas. Primero, que se levante. Segundo, que tome su lecho. Y tercero, que se vaya. Puede irse a su casa. Jesús le acaba de dar 3 imperativos al paralítico. Quizás hasta este punto algunos pudieron haber pensado, la audiencia que estaba allí pudo haber pensado algo como que, qué pesado es Jesús. Lo traen de lejos, lo bajan por el techo, le dice: tus pecados te son perdonados, no lo sana. La audiencia, ¿no? Pudo haber estado pensando eso. Y ahora simplemente le dice así como que por arte de magia: bueno, levántate, toma tu lecho y anda. La multitud pudo haber pensado, los escépticos pudieron haber estado pensando: ¿cómo le va a pedir al paralítico que haga algo que él no puede hacer? Quizás muchos estuvieron pensando eso. ¿Cómo es posible que le pida a este paralítico que haga algo que él no puede hacer? Ni siquiera le dijo: yo te sano, sino que de una le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Le dice directamente. No escuchamos un yo te voy a sanar, no vimos nada. Está siendo un poco pesado Jesús. Algunos pudieron haber estado pensando eso. Pero Jesús no solamente da mandatos. Jesús no solo le ordena al paralítico qué hacer, sino que Jesús, junto con el mandamiento, le da el poder para hacerlo. Él le da el poder para obedecerlo. Mis hermanos, sí que si alguno de ustedes sigue viviendo una vida de arrepentimiento, porque recuerden, yo no les voy a venir aquí a decir: no, si tú te arrepentiste hace 3 años, tú eres hijo de Dios. No. La evidencia de que tú eres hijo de Dios no es que hace 3 años te arrepentiste, es que te continúas arrepintiendo. El arrepentimiento es continuo. Es continuo. Pero quiero que recuerdes algo, y es que si tú has experimentado esto, si tú te has podido arrepentir, es porque Él mismo te ha dado el poder para hacerlo.
es porque Él mismo te ha cambiado el corazón. Jesús da una sanidad profunda a este hombre al perdonar sus pecados. Y después de darle la sanidad profunda, ahora sí ya se encarga de lo segundo, ¿no? ¿Qué es lo segundo? Que Jesús lo sana físicamente. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Si nuestro Señor Jesucristo no lo hubiese sanado físicamente, hermanos, sería suficiente. Aunque le perdone los pecados sería suficiente. Mis hermanos, ¿saben por qué? Porque hay hombres que no son paralíticos y van de camino al infierno. No necesariamente la sanidad física era algo fundamental que el paralítico tenía que tener. Miren a los fariseos, miren a los escribas, podían caminar, no eran paralíticos. ¿Iban de camino a dónde? ¿Iban de camino a dónde? Al infierno. Mis hermanos, este paralítico no solamente fue a su casa sano y salvo físicamente, sino que ese paralítico se volvió a su casa sabiendo que ha sido perdonado. Y se fue a su casa sabiendo que ha sido perdonado. Si tú estás aquí y sabes que no te has arrepentido y estás en contra de Dios, hoy te puedo decir, amigo mío, puedes irte a casa justificado. Puedes irte a casa con tus pecados perdonados. Mis hermanos, y esto es lo que nos lleva a nuestro último punto. El último punto. Nuestro último punto es el resultado del perdón. Hay un resultado del perdón. Versículo 12. Entonces, él se levantó enseguida. ¿Ven? ¿Ven que el Señor cumplió? ¿Ven que el Señor le da el poder? ¿Qué es lo que hizo el paralítico? El paralítico se levantó enseguida. No hubo tiempo para pensar, sino que se levantó enseguida. Y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí nosotros vemos un cuidado particular. El paralítico es muy cuidadoso en obedecer al pie de la letra los mandamientos de Jesús. ¿Qué hace el paralítico? Primero, se levanta. Segundo, toma su lecho. Y tercero, sale delante de todos. Ese paralítico fue muy cuidadoso en obedecer. Mis hermanos, la evidencia de que has sido perdonado es que andas en obediencia. La obediencia de que has sido perdonado es que puedes andar en obediencia. Y andas en obediencia a tu Señor. Ese es un resultado. La obediencia es un resultado. Mis hermanos, aquí nosotros vemos dos cosas. Lo primero es que el paralítico se levanta. Está bien, cumplió, obedece a Cristo, pero vemos otra cosa. ¿Cuál es la segunda cosa que nosotros vemos? Es acerca de la multitud. ¿Qué hace la multitud? Muy bien. La multitud se asombra y glorifican a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mis hermanos, quiero que nos detengamos aquí por un momento. Mis hermanos, aquí nosotros vemos que toda esta multitud, ¿cómo quedó? Asombrada, ¿cierto? Y miren que el versículo 12, es muy específico en decir cómo fue que ellos adoraron al Señor, cómo fue que ellos lo glorificaron. El pasaje no solamente dice que ellos glorificaron a Dios, no, el pasaje dice, glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Al ellos decir, nunca hemos visto tal cosa, estaban glorificando a Dios. Pero quiero que nos centremos en algo. Y es que el énfasis de esta última línea es lo que ellos dijeron. Lo que ellos dijeron. Ese es el énfasis de este pasaje. Ustedes recuerdan
lo que una y otra vez el Señor dice del pueblo de Israel? Ustedes de labio, ¿qué? Me honran, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Así que, mis hermanos, el hecho de que el pasaje dice aquí que ellos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, no significa que todos eran verdaderos creyentes. No significa eso. Hay personas que se pueden asombrar por las cosas que Dios hace, pero aún así siguen viviendo como el mundo y para el mundo. Ellos estaban asombrados de ver la autoridad de Jesús, pero no todos creyeron en Él verdaderamente. Jesús mostró su autoridad sobre la enfermedad y el perdón de pecados en Capernaum. Sí, es verdad que nuestro Señor lo hizo. Pero mis hermanos, quiero mostrarles algo. Y esto es algo que no podemos pasarlo por alto. Aún con todo y eso, Jesús más adelante incluye a Capernaum entre las ciudades impenitentes por su dureza y culpabilidad ante Dios. ¿Recuerdan que Capernaum había sido el centro donde nuestro Señor Jesucristo hizo milagros? Pues ahora miren lo que Él dice más adelante, Mateo 11:23. Dice lo siguiente, leo para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Ven? ¿Tuvieron un verdadero asombro? ¿Glorificaron a Dios de corazón? De ninguna manera. Algunos de ellos sí, porque ahí en Capernaum vivían los discípulos, no todos, algunos de ellos. Mis hermanos, amigos que me escuchan, es posible que usted esté allí sentado porque usted ha pensado, esta iglesia de donde yo salí siempre pedían dinero, y en esta iglesia siempre hacían esto y esto otro, y me explicaban esto de una mala manera. Y ahora estamos aquí en una iglesia que es bíblica, y me gusta cómo predican la palabra, cómo se enseña, siento que están diciendo lo que dice el texto. Algunos de ustedes pueden estar asombrados de Dios. Algunos de ustedes pueden estar experimentando exactamente lo mismo. Pero aún así, con todo y eso, alguno de ustedes puede que vaya al infierno. El asombro no dice que nosotros somos salvos. El asombro es algo natural por algo que nosotros quizás no nos esperamos. ¿Ustedes recuerdan al pueblo de Israel después de que el Señor los saca de Egipto? ¿Qué dicen las Escrituras? Ellos pasaron el mar, ¿y ellos qué hicieron? Estaban cantando, estaban gozosos, pero esa misma generación fue la que no entró a la tierra prometida. Esa misma generación, los adultos fueron los mismos que Dios mató. Y ellos estaban cantando, estaban felices, ¿no? El Señor nos rescató de Egipto. El Señor nos rescató de Egipto. Mis hermanos, examinémonos. No sea que alguno entre nosotros diga, el Señor ha perdonado mis pecados, probablemente no lo ha hecho. Si el Señor ha perdonado tus pecados, va a haber una evidencia. La evidencia es una vida en obediencia. Así que vigilemos nuestro corazón. Vigilemos nuestro corazón. Porque una vez más, es posible estar asombrados por Dios y con las doctrinas que hemos aprendido, doctrinas reformadas, la confesión de fe, y aún no creer verdaderamente en Jesús. Pero es imposible ser perdonado y no andar en obediencia. Eso es imposible. Es imposible que alguien que ha sido perdonado no ande en obediencia. Mis hermanos, meditemos en estas cosas.
No nos acostumbremos a estas cosas. El perdón salió caro. Alguien tenía que pagar. Así que vigilemos. Seamos constantes. Permanezcamos en oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mis hermanos, oremos. Nuestro buen Dios y Padre, ayúdanos. Ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos en esta mañana a meditar lo que significa tu perdón. Jesús, 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 oh Jesús, oh Jesús. Tú nos has perdonado. Oh Jesús, oh Jesús, Jesús. Te damos gracias por tu perdón. Oh Padre, que cada uno de nosotros pudiese acumular tantas coronas como sea posible para que sean dadas a Jesús, para que sean arrojadas delante de Él. Padre, tú prometiste un pueblo de toda lengua, tribu y nación para tu Hijo. Padre, nuestro pedir no es mucho. Salva a los perdidos. Salva a los perdidos. Que estos puedan reconciliarse con Jesús. Padre, nuestro pedir no es mucho. ¿Acaso no traería gloria a tu nombre el hecho de que más hombres se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a tu Hijo? Padre, por amor a tu Hijo, solo por amor a tu Hijo, haz esto, Padre. Danos una fe perseverante, una fe que se preocupa por llevar a otros a Jesús, a Jesús. ¿Quién como Él?
¿Quién como Él, Señor? ¿Quién como Él, oh Padre? ¿Quién como este tu Hijo? Amén.